Lo primero que vi cuando el taxi dio la vuelta hacia Harbour Lane fue mi casa, con la luz del porche encendida. Lo segundo que vi fue a mi vecina soltando una canasta de ropa en medio de su jardín y corriendo hacia mí descalza, como si el pasto estuviera en llamas. Llevaba 4 horas en suelo estadounidense después de 6 meses en el mar con la Marina. Durante esas últimas noches solitarias de guardia había imaginado muchas cosas: una ducha caliente, una hamburguesa de verdad, mi propia cama. Tal vez el alivio silencioso de abrir la puerta de mi casa y fingir que no esperaba que cierta mujer notara que había vuelto. No había imaginado a Lena Brooks corriendo a toda velocidad por nuestro jardín compartido y desparejo, con jeans cortados, una camiseta azul desteñida y sin zapatos, gritando mi nombre con tanto sentimiento que mi taxista incluso bajó la velocidad y dijo: «Amigo, creo que alguien te extrañó». Yo tenía 29 años, era técnico electrónico de la Marina, con una bolsa de lona llena de uniformes arrugados, 3 libros que no había terminado, y el tipo de contención emocional que hacía que la gente creyera que estaba tranquilo cuando en realidad solo tenía miedo de desear demasiado. Entonces Lena me golpeó como una cálida tormenta de verano. No literalmente. Casi. Tenía una bota en la acera y una mano en mi bolsa de mar cuando ella llegó hasta mí, se detuvo en el último segundo, y me miró como si necesitara pruebas de que yo era real. «Caleb», dijo, «solo mi nombre». Después de 6 meses de reportes de radio, rangos, apellidos, órdenes y café malo, escucharla decir Caleb casi me tumba las rodillas. «Hola, Lena». Fue todo lo que logré decir. Brillante. Lo sé. Shakespeare se habría retirado de la vergüenza. Se veía más delgada que cuando me fui, pero no frágil. Lena nunca era frágil. Tenía el tipo de rostro que te hacía querer aprender que había puesto esa pequeña línea entre sus cejas, y luego pasar el resto de tu vida haciéndola desaparecer. Cabello oscuro escapándose de un broche. Ojos verdes brillantes de un modo que podía significar lágrimas o temperamento. Con Lena, a menudo era ambas cosas. «¿Dijiste jueves?», dijo ella. «Es jueves». «Es miércoles». Parpadeé. «No, es Caleb». Miré mi reloj. Todavía estaba en horario de barco. «¿Cierto?», dije. «Bueno, técnicamente en algún lugar soy puntual». Su boca se movió apenas. Ahí estaba. Esa pequeña casi sonrisa que había vivido en mi cabeza en algún lugar entre el zumbido de los motores y el agua negra que se extendía sin fin. El taxista se aclaró la garganta. «¿Quiere la bolsa, Marino?». Antes de que pudiera responder, Lena agarró la correa de mi bolsa de lona. «Yo la llevo», dijo. «Pesa. Cargué tu helecho muerto fuera de tu sala en julio. Puedo con equipaje emocional». Mi helecho murió. Se rindió en el segundo mes. Muy dramático. Le hice un pequeño funeral. Me reí, y el sonido salió oxidado. Durante 6 meses, Lena había sido la mujer de al lado que me enviaba fotos de mi buzón después de las tormentas, se quejaba del mapache que trataba nuestros 2 botes de basura como un buffet, y escribía correos que empezaban con actualizaciones prácticas y de alguna manera terminaban conmigo sonriendo a las 2 de la madrugada. Había sido mi vecina durante casi un año antes de que yo saliera de despliegue. No estábamos saliendo. Nunca nos habíamos besado. Nunca habíamos dicho en voz alta que había algo entre nosotros. Aunque estaba ahí, en la forma en que ella me traía sopa cuando trabajaba hasta tarde, y en la forma en que yo arreglaba la bisagra floja de su portón trasero y luego me quedaba una hora extra porque ella abría una botella de vino y me retaba a contarle una historia interesante de la Marina que no tuviera que ver con cableado. No le había pedido que me esperara. Me parecía injusto. Mi padre también había sido de la Marina, y mi madre pasó la mitad de su matrimonio mirando por la entrada de autos y fingiendo que no odiaba el sonido de las maletas. Me prometí desde temprano que si amaba a alguien, no convertiría su vida en un calendario de despedidas. Así que mantuve a Lena en la categoría segura, vecina, amiga, mujer en la que pensaba demasiado bajo un cielo lleno de estrellas. Ahora estaba parada lo suficientemente cerca como para que yo oliera jabón de ropa y pasto de verano, con la correa de mi bolsa sobre el hombro, como si tuviera derecho a llevarla. «¿Estás descalza?», dije. Ella bajó la mirada como si esto la sorprendiera. «Noté que cruzaste el jardín corriendo». «También noté eso». «¿Por qué?». Sus ojos se levantaron hacia los míos y la broma se le escapó por medio segundo. «Porque te vi bajar del taxi», dijo en voz baja. «Hay momentos en la vida en que el cuerpo entiende antes que la mente». El mío dio un paso más hacia ella. Lena no retrocedió. El taxi se alejó, dejándonos en la quietud de la tarde. Un aspersor hacía tic en algún lugar.
Una gaviota gritó sobre la marina. Mi luz del porche brillaba aunque el sol todavía no había caído del todo, y me di cuenta de que ella debía haberla encendido. ¿Dejaste la luz encendida?, pregunté. Miró hacia mi casa, luego de vuelta a mí. ¿Costumbre? ¿Tienes la costumbre de encender luces en casas vacías? Tengo la costumbre de discutir contigo en mi cabeza y perder. Eso me hizo algo. Había sobrevivido mares agitados, guardias de 12 horas, una nostalgia que se sentaba en mi pecho como hierro, y la profunda estupidez masculina de negarme a admitir que extrañaba la risa de una mujer más de lo que extrañaba tierra firme. Pero Lena Brooks diciendo que discutía conmigo en su cabeza casi me acabó ahí mismo, en la acera. Alcancé la correa de la bolsa. Mi mano cubrió la suya por accidente. Ninguno de los dos se movió. Sus dedos estaban fríos. Los míos estaban callosos y probablemente olían apenas a barco, aeropuerto y arrepentimiento. Ella miró nuestras manos, luego a mí, y por un segundo suspendido, todo el vecindario se desvaneció. ¿De verdad estás en casa?, dijo. Lo estoy. ¿Por cuánto tiempo? Ahí estaba. La pregunta que había evitado en cada correo. 3 semanas de permiso, dije. Luego Norfolk para reasignación, rotación corta, probablemente al menos por un tiempo. Su rostro cambió tan rápido que casi me lo pierdo. Alivio primero, luego cautela. Luego algo protegido, como si estuviera cerrando una puerta que yo no sabía que estaba abierta. Rotación segura, repitió. Sí, eso es bueno. Lo es. Entonces, ¿por qué te ves como si estuvieras a punto de disculparte por ello? Porque te veías aliviada y quería que ese alivio significara lo que esperaba que significara. En cambio, dijo, porque olvidé cómo hablar con gente que no está formada en fila. Me dio una sonrisa suave y peligrosa. Qué bueno que yo no acato órdenes. Bueno, no, dije, de verdad que no. Se rió, pero sus ojos brillaban. Entonces, sin pedir permiso, se acercó y me abrazó. No del tipo de abrazo cortés que la gente da en los aeropuertos. No el apretón rígido y cuidadoso de amigos que no quieren que las cosas se vuelvan incómodas. Me envolvió con ambos brazos y se quedó ahí. Cerré los ojos. Por un segundo, volví a estar en el mar, parado bajo una luna blanca y dura, leyendo su mensaje por 10ª vez porque había escrito, el vecindario está demasiado silencioso sin que tu camioneta horrible arranque a las 6 de la mañana. Por un segundo, me permití rodearla con mis brazos y sentir la forma del hogar. Encajaba contra mí como si hubiera estado ausente de ese lugar. Entonces susurró tan bajito que casi lo atribuí al viento. Me prometí que no haría esto. Mis brazos se tensaron antes de que pudiera detenerlos. ¿Hacer qué? Se apartó lo suficiente para mirarme. Su mano se quedó contra mi pecho. Mi corazón, traidor, latía justo debajo de su palma. Correr, dijo. Abrazarte. Actuar como si tuviera algún derecho. Tienes el derecho. Las palabras salieron antes de que pudiera hacerlas seguras. Los labios de Lena se entreabrieron. Fue entonces cuando la puerta principal de mi casa se abrió. No la casa de Lena. La mía. Un hombre salió a mi porche sosteniendo un sobre amarillo, vestido con pantalones caqui, una camisa polo azul marino, y la expresión incómoda de alguien que acababa de interrumpir algo que no debía haber visto. Lena se quedó quieta. Miré de él a ella. Caleb, dijo, y su voz había cambiado por completo. Antes de que digas algo, hay algo que necesito explicarte. Por un segundo ridículo, mi cerebro trató de darle sentido a la escena como si todavía estuviera en despliegue. Correo desconocido, residencia asegurada, vecina con acceso de llave, sobre amarillo, posible amenaza. Entonces el hombre levantó una mano y dijo. Perdón, toqué, pero nadie contestó. Se le esperaba en algún momento de esta semana, dijo Lena. El agarre de Lena en mi camisa se apretó una vez, luego se soltó. Caleb, él es el señor Bellamy, dijo. Es dueño de Restauraciones Bellamy. El hombre asintió. Bienvenido a casa. Lo miré, luego miré mi puerta principal abierta. Luego miré a Lena. Restauración. Lena se metió un mechón de pelo suelto detrás de la oreja. Solo hacía eso cuando estaba nerviosa. Lo había aprendido en 6 meses de no contar cuidadosamente cuántos detalles de ella había memorizado. Hubo una tormenta en agosto, dijo. Me contaste que se cayó una rama. Se cayó una rama. El señor Bellamy hizo una mueca. Por la esquina del techo. Mi mirada se clavó en ella. Dijiste que le había errado a la casa.
Dije que le había errado al columpio del porche. Lena. Levantó la barbilla, terca como una bandera en un viento fuerte. Estabas en medio del océano. ¿Qué se supone que hiciera? ¿Enviarte un correo? Hola, espero que tu equipo clasificado se esté portando bien. Además, tu cuarto de huéspedes ahora tiene un tragaluz. A pesar de todo, la comisura de mi boca se levantó. Eso habría llamado mi atención. También llamó la mía. El señor Bellamy se aclaró la garganta. Cuando la lluvia empezó a entrar por el techo, ella actuó rápido. Le ahorró mucho daño. Techo parchado, paredes de yeso hechas, piso del cuarto trasero reemplazado. Solo vine a dejar copias de las facturas y los papeles de garantía. Miré el sobre como si fuera una granada. ¿Cuánto? Los ojos de Lena se entrecerraron. No empieces. Ya empecé. Entonces para. ¿Pagaste por reparaciones en mi casa? Temporalmente. Eso no es una respuesta. Es absolutamente una respuesta. Solo que es una que no te gusta. El señor Bellamy tuvo la sensatez de mirar hacia los árboles. Me pasé una mano por la cara. Estaba lo suficientemente cansado como para que el mundo tuviera bordes suaves, pero no tan cansado como para no notar la forma en que Lena se había parado entre yo y la verdad, como si pudiera bloquearla físicamente. ¿Cuánto, Lena? Se cruzó de brazos. Menos de lo que habría costado si dejaba que tu casa se pudriera mientras no estabas. Eso tampoco es una respuesta. No, pero sigue siendo verdad. El señor Bellamy extendió el sobre. Hay un calendario de pagos adentro. La señora Brooks cubrió el depósito y la primera etapa. El seguro reembolsó la mayor parte después de que se procesó el reclamo. Lo que queda no está mal. Tomé el sobre lentamente. Seguro. Reclamo. Depósito. Mientras yo había estado contando los días por rotaciones de guardia, Lena había estado parada en mi cuarto de huéspedes inundado, llamando contratistas, peleando con el seguro, protegiendo una casa que no era suya. ¿Protegiendo mi casa? La miré, y algo en mi pecho se soltó tan bruscamente que dolió. No me lo dijiste. Su expresión se suavizó. Sonabas tan cansado en tus correos. Estaba cansado. Exactamente. Aún así habría querido saberlo. Lo sé, bajó la mirada a sus pies descalzos en el pasto. Por eso no te lo dije. El señor Bellamy dio un paso atrás. Voy a dejarlos a solas. Gracias, dijo Lena rápidamente. Él me asintió. Un gusto conocerlo. Todo está sólido ahora. Ella se aseguró de eso. Cuando su camioneta se alejó, el silencio se instaló sobre el jardín. Debería haber estado enojado. Tal vez un hombre normal lo habría estado. Pero lo único que podía pensar era que Lena había estado sola en mi casa durante una tormenta, parada bajo un techo con goteras, eligiendo cargar con un problema que me pertenecía a mí porque pensó que así tendría una preocupación menos en el mar. No tenías derecho, dije en voz baja. Su rostro se cerró. Lo sé. Y tenías todo el derecho, agregué. Ella parpadeó. Me acerqué más. Ambas cosas pueden ser ciertas. Eso suena a algo que aprendiste de un capellán de barco. No, de tratar de entenderte a ti. Eso hizo que le temblara la boca. Odié eso. No porque la hiciera ver débil. Lena llorando nunca la haría débil. Lo odié porque yo no había estado ahí para ver cuánto había cargado. No había estado ahí para llevar ni la mitad. Debiste habérmelo dicho, dije. Te habrías preocupado. Sí. No podías hacer nada. Podría haberlo sabido. Sus ojos se levantaron hacia los míos. Ahí estaba la herida. No el techo. No el dinero. El saber. No quería ser otra espera, susurró. Olvidé el sobre. Olvidé la puerta abierta. Olvidé el escape del taxi todavía flotando débilmente en el aire cálido. Nunca fuiste una espera. Se rió una vez, pequeño e incrédulo. Caleb, eras lo opuesto. Respiré. Había cosas más fáciles de decir, más seguras. Había pasado medio año usándolas. Algunas noches, tus correos eran la única parte del día que se sentía mía. Sus ojos se pusieron vidriosos. Tu camioneta horrible arrancó en uno de mis sueños, dijo, como una confesión. Desperté enojada porque no era real. Sonreí a pesar del dolor detrás de mis costillas. ¿Odias esa camioneta? Extrañé odiarla. Eso lo logró. Alcancé su mano. Esta vez no fue accidental. Sus dedos se deslizaron entre los míos como si ya lo hubiera decidido,
y la simple presión de su palma contra la mía se sintió más peligrosa que cualquier tormenta. Miró nuestras manos unidas, luego de vuelta a mí. ¿Qué estamos haciendo?, preguntó. Esperaba que tú lo supieras. Absolutamente no. Corrí por el jardín descalza. Claramente no soy la mente estratégica aquí. Te veías bastante estratégica cuando discutías con el contratista. Eso es diferente. El yeso no me mira así. ¿Así? ¿Cómo? Se acercó más, un reto parpadeando a través de la timidez. Como si hubieras olvidado que el resto del mundo tiene gente en él. No respondí porque tenía razón. El resto del mundo sí tenía gente en él, pero en ese momento, ninguno de ellos importaba. Su pulgar rozó mis nudillos una vez, cuidadoso, preguntando. Había imaginado besar a Lena 100 veces y me había convencido de no hacerlo en cada versión. En su porche después de que me hizo probar el pastel que juraba que estaba terrible. En mi entrada de autos la mañana en que me fui, cuando ella se paró en un suéter con los brazos cruzados sobre sí misma y sonrió demasiado brillante, en medio del océano. Cuando la soledad volvía honestos a los cobardes. Pero ahora estaba ahí, descalza en mi jardín, habiendo mantenido mi casa en pie y mi luz del porche encendida. No quiero que me pagues de vuelta, dije. Sus cejas se fruncieron. ¿Qué? Es decir, lo haré, por las reparaciones, cada centavo. Pero no es por eso que estoy aquí, sosteniendo tu mano. Oh. Tragué saliva. Y si te invito a cenar esta noche, no será porque esté agradecido. Sus labios se entreabrieron y sus ojos se suavizaron de una manera que me hizo sentir como si me hubiera bajado de un muelle y encontrado el agua tibia. ¿Entonces por qué?, preguntó. Porque he querido invitarte a cenar desde la noche que te robaste mi llave inglesa y afirmaste que era propiedad comunitaria. La dejaste en tus escalones. Estaba arreglando tu portón y lo hacía muy despacio. Me gustaba tu compañía. Lo sé, dijo. Me reí por lo bajo. Lo sabías. Caleb, explicaste bisagras durante 20 minutos. A nadie le gustan tanto las bisagras. El calor me trepó por el cuello. Me dejaste hacerlo. También me gustaba tu compañía. El aire entre nosotros cambió. Ella no solo estaba recibiendo lo que yo ofrecía. Me estaba encontrando ahí, paso a paso, lo suficientemente valiente como para ser honesta cuando yo había pasado meses siendo cuidadoso. Cena, dijo. ¿Esta noche? Acabas de llegar. Puedo mantenerme despierto. Pareces a punto de dormirte parado. Entonces desayuno. Mañana. Mañana. Su sonrisa finalmente se liberó. Completa, brillante, apuntada directamente hacia mí. ¿Una cita?, preguntó. La palabra cayó entre nosotros como una bengala. Le apreté la mano. Sí, una cita. No un desayuno de agradecimiento. No, no una comida de vecinos. Definitivamente no. Su mirada bajó a mi boca. Mi pulso dio una patada. Lena, dije, y mi voz salió más áspera de lo que pretendía. Si te beso ahora mismo, no es porque arreglaste mi techo. Su sonrisa se volvió insegura. Bien, porque si me besas ahora mismo, más te vale que sea porque pasaste 6 meses pensando en ello. Inclina la cabeza más tiempo, dije. Entonces la besé. Fue suave al principio, porque todavía estaba aprendiendo que se me permitía desear. Pero Lena hizo un pequeño sonido contra mi boca y se acercó más, su mano libre curvándose en el frente de mi camisa, y toda mi contención cuidadosa se fue por la borda. La besé como a la orilla, como al amanecer, como a la primera respiración profunda después de volver a casa. Cuando finalmente nos separamos, ella apoyó su frente contra mi pecho. Bienvenido a casa, Caleb, susurró. La sostuve ahí en el jardín, el sobre arrugado en mi puño. Mi puerta principal se abrió detrás de nosotros. Y por primera vez en 6 meses, el hogar no era un lugar. Era Lena, descalza y sin aliento, eligiéndome de vuelta. Dormí 14 horas, sin querer. Tenía la intención de desempacar, ducharme, leer los papeles del contratista, y tal vez pararme en mi cuarto de huéspedes admirando el techo que Lena aparentemente había salvado de convertirse en clima interior. En cambio, me senté en mi cama para quitarme una bota y desperté a la mañana siguiente con una bota todavía puesta, mi teléfono muerto, y una nota doblada en mi mesa de noche. Te veías fallecido. Te quité la otra bota. Desayuno a las 9 si estás vivo. Si no, me quedo con tu sartén buena. L. Miré la nota durante un minuto entero, sonriendo como un idiota. Entonces me di cuenta de que eran las 8:47. La ducha más rápida de mi vida de todas formas tomó demasiado tiempo.
Aparecí en el porche de Lena a las 9:06 con el pelo húmedo, una camisa limpia, y el tipo de nervios que no había sentido desde mi primer día de uniforme. Abrió la puerta antes de que tocara. «Llegas tarde», dijo. «Estaba inconsciente». «Disculpa. Te robaste mi bota. Salvé tu circulación». Llevaba un vestido amarillo de verano, simple y suave, su cabello oscuro suelto sobre los hombros. Sin zapatos otra vez. Al parecer, Lena descalza iba a convertirse en una condición médica para mí. Olvidé todo lo ingenioso que había planeado decir. Su sonrisa se inclinó. «Me estás mirando fijamente. He estado en el mar 6 meses. Mis habilidades sociales están en reparación». Eso no fue una negación. «No», dije, «no lo fue». Sus mejillas se colorearon y se hizo a un lado para dejarme entrar. Había estado dentro de la casa de Lena antes, pero nunca así. Nunca en una cita. Nunca con el recuerdo de su boca todavía viviendo en la mía. Su cocina olía a café, mantequilla y canela. 2 platos esperaban en la mesita junto a la ventana. Había puesto flores en un frasco de vidrio entre ellos, unas pequeñitas y blancas del parche silvestre cerca de la cerca. ¿Hiciste todo esto? Serví cereal en tazones con gran compromiso emocional, miré la mesa. Eso es pan francés. Bien. Entré en pánico románticamente. La palabra románticamente hizo que algo cálido se desplegara en mi pecho. Me gusta tu pánico. Bien, porque también hay tocino. Me senté frente a ella, y por un rato logramos fingir que el desayuno se trataba de comida. No era así. Se trataba de su tobillo descalzo rozando el mío bajo la mesa y ambos quedándonos quietos. Se trataba de ella riéndose cuando me caí jarabe en el pulgar y luego quedándose callada cuando me lo lamí. Se trataba de la extraña dulzura de mirar a alguien bajo la luz de la mañana y darte cuenta de que habías cruzado una línea que jamás querrías descruzar. Entonces, dijo, moviendo una fresa por su plato. ¿Hablamos del beso? Esperaba agendar un seguimiento. Sus ojos se levantaron. Ese es tu reporte oficial. Mi reporte oficial es confidencial. Marino cobarde. Corrijo, mismo problema, mejor postura. Me reí y ella sonrió a su taza de café. Luego la sonrisa se suavizó. No quiero fingir que no pasó, dijo. Mi tenedor se detuvo. Yo tampoco. Y no quiero que pienses que te besé porque estaba abrumada, o porque volviste a casa y me puse sentimental, o porque accidentalmente desarrollé un complejo de heroína con lo del techo. Lena. Respiró. Te besé porque quise. Porque llevo un tiempo queriendo hacerlo. La honestidad en su voz derribó todas mis defensas. Extendí la mano sobre la mesa, la palma hacia arriba. Ella miró mi mano por medio segundo antes de poner la suya ahí. Te quería antes de irme, dije. Quería invitarte a salir. No lo hice porque pensé que irme justo después sería egoísta. Decidir por mí no fue tu mejor momento. Lo sé. Soy una mujer adulta, Caleb. Pago impuestos. Discuto con las aseguradoras. Puedo decidir si un hombre vale la pena extrañar. Se me apretó la garganta. ¿Y valía? Sus dedos apretaron los míos. Molestamente, sí. Me reí, pero salió áspero. Ella pasó su pulgar por dentro de mi muñeca. Fue un toque tan pequeño, pero encontró cada lugar solitario del que me había escondido. Yo también tenía miedo, admitió. No solo de extrañarte. De ser ridícula. De enamorarme del vecino que arregla portones y se va por meses, y que escribe correos sobre atardeceres en el océano como si no supiera que suenan románticos. Eran observaciones meteorológicas. Eran poesía con coordenadas. La miré fijamente. Ella sonrió. Los guardé. Se me fue todo el aire de los pulmones. ¿Guardaste mis correos? No todos. Lena. Bien. Todos. Me puse de pie antes de pensarlo mejor. Sus ojos se abrieron mientras yo rodeaba la mesa. ¿Vas a burlarte? No. Bien, porque todavía puedo recuperar el tocino. Le extendí la mano. Ella la tomó, confundida, y se levantó. La cocina era pequeña. No había mucho espacio entre la mesa y la encimera, pero de todas formas la atraje suavemente a ese espacio. ¿Qué estás haciendo? Susurró. Elegirte a propósito. Su expresión cambió. Apareció esa línea entre sus cejas, la que quería suavizar, pero esta vez venía de la ternura. Le sostuve el rostro con las manos. No porque cuidaste mi casa. No porque esperaste en el buzón. No porque hiciste algo por mí. Porque eres tú.
Porque me haces reír cuando no recuerdo cómo. Porque escuché tu voz en mi cabeza cuando las cosas se pusieron difíciles. Porque estoy en casa, y el primer lugar donde quise estar esta mañana fue aquí. Sus manos se posaron en mi cintura. Eres muy peligroso después del café, dijo suavemente. Ni siquiera he terminado la taza. Entonces bésame antes de que seas imparable. Así que lo hice. Este beso fue más lento que el del jardín. Menos sorpresa, más promesa. Su mano subió por mi espalda y la mía encontró su cintura. Y por unos segundos sin aliento, el mundo entero se redujo a la canela en sus labios y el sol en su cabello. Cuando nos separamos, se quedó cerca. Necesito contarte algo, dijo contra mi cuello. Mi cuerpo se quedó quieto, pero mantuve las manos suaves. Está bien. Se apartó. Cuando el techo se dañó, usé la llave de emergencia que me diste. Lo sé. Y después de que empezó el contratista, seguí yendo a revisar cosas. Ventilar los cuartos. Asegurarme de que nada oliera a moho. Lena, está bien. Encontré la cajita de madera en tu closet. Se me cayó el estómago. No porque hubiera algo terrible en ella. Porque había algo honesto en ella. Sus ojos buscaron los míos. Se cayó cuando uno de los trabajadores movió las cajas de almacenamiento. No estaba husmeando. Se abrió y vi las cartas de mi madre, fotos, una postal que mi padre envió desde un despliegue antes de que se perdiera mi 10º cumpleaños. Un anillo que había pertenecido a mi abuela, y que según mi madre solo debía darse cuando yo fuera lo suficientemente valiente como para no repetir a los hombres de nuestra familia. Puse todo de vuelta, dijo Lena rápido. Pero vi una carta de tu mamá. La que habla de no hacer que el amor se sienta como esperar. La solté y di un paso atrás, no porque quisiera distancia, sino porque el cuarto se había inclinado. Ella se abrazó a sí misma. Lo siento, susurró. Debí habértelo dicho antes. La miré parada en esa cocina cálida que había preparado para mí, lo suficientemente valiente como para confesar algo que podía arruinar la mañana. Y me di cuenta de que este era el momento en el que usualmente me retiraba. Convertía la emoción en un cuarto cerrado con llave. Me hacía fácil de extrañar porque nunca llegaba del todo. No quería ser ese hombre con ella. Mi papá estaba fuera mucho tiempo, dije. Mi mamá lo amaba, pero le costó. Lo vi. Me prometí que no le pediría a nadie que viviera así. El rostro de Lena se suavizó. Así que no me dejaste opción. Sí, tragué saliva. Pensé que estaba siendo honorable. Estaba siendo solitario. Las palabras aterrizaron limpias. Asentí. Ella se acercó entonces, sin apurarse, sin arreglar, solo cerrando el espacio que yo había hecho. No necesito que me prometas que nunca te irás, dijo. Eres de la Marina. Sé lo que eso significa. Necesito que me prometas que no vas a desaparecer mientras estás parado justo frente a mí. Tomé su mano y la presioné contra mi pecho. Lo prometo. Sus ojos brillaron. Bien. Y lo siento por tomar decisiones por los dos. Deberías sentirlo. Habría sido una excelente novia todo este tiempo. ¿Novia? Levantó la barbilla aunque sus mejillas se pusieron rosadas. ¿Hipotéticamente? Sonreí. Me interesa mucho probar esa hipótesis. Se rió y le besé la frente porque no pude evitarlo. Entonces mi teléfono muerto, cargando en su encimera, cobró vida con un zumbido. Una vez, 2 veces, luego otra vez. Lena miró sobre mi hombro. Vi la vista previa de la notificación de mi comandante. Llamar de inmediato. Actualización de reasignación. El viejo instinto golpeó primero, preparar, cerrar filas, alejarse. Pero la mano de Lena seguía sobre mi corazón. Así que la miré a ella en cambio. Sea lo que sea, dije, no voy a desaparecer. Ella asintió, asustada, pero sonriendo. Entonces contesta, Marino. Estaré aquí mismo. Tomé la llamada en el porche trasero de Lena porque necesitaba aire, no distancia. Aire. Esa distinción importaba, y me aseguré de que ella lo supiera antes de salir. No estoy huyendo, le dije. Se recostó contra la encimera de la cocina con los brazos cruzados, esforzándose mucho por verse casual y fallando hermosamente. No dije que lo estuvieras. Tenías una cara. Tengo muchas caras. Esa decía, si se vuelve emocionalmente indisponible, tiro su sartén a la bahía. Es una sartén de calidad. Sonreí a pesar del nudo en mi estómago. Entonces contesté la llamada. 6 minutos después, el nudo se había convertido en un ancla.
Mi comandante fue directo como siempre. La rotación de tierra todavía venía, pero el cronograma había cambiado. Se había abierto una plaza de entrenamiento antes de lo previsto en Virginia. Me querían ahí en 10 días, no 3 semanas. Después de eso, 8 meses mínimo, horario estable, sin despliegue en el horizonte inmediato. Buenas noticias profesionalmente. Personalmente, se sintió como si alguien me hubiera robado 13 días de las manos. Cuando volví adentro, Lena había limpiado la mesa, pero había dejado mi café sin tocar, cubierto con un platito para mantenerlo caliente. La vista casi me deshace. Se giró desde el fregadero. ¿Qué tan malo? No malo, dije. Solo pronto. Sus hombros bajaron una fracción. Pronto. Como en 10 días. Las palabras quedaron entre nosotros. 10 días para estar en casa. 10 días para arreglar lo que 6 meses de silencio habían deformado. 10 días para descubrir que éramos lo suficientemente valientes como para llegar a ser Lena y yo. Ella se secó la mano lentamente. Virginia. Asentí. Comando de entrenamiento del área de Norfolk. No un barco. No de inmediato. Eso es bueno. Lo es. Esperó. Odié lo bien que ya podía leerme. Pero, preguntó. Pero quería más tiempo aquí. ¿Con tu casa? Preguntó suavemente. La miré. Contigo. Su expresión tembló, luego se estabilizó. Cruzó la cocina y se detuvo frente a mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver la pequeña peca cerca de su pómulo izquierdo. Caleb, dijo. 10 días no es nada. No es suficiente. No, no lo es. Tocó 2 dedos en el centro de mi pecho, justo donde había estado su mano antes de la llamada. Pero si usas eso como excusa para empezar a despedirte antes de tiempo, me voy a enojar mucho. Voy a tratar de no hacerlo. Trata más. Se me escapó una risa, indefensa y sorprendida. Su boca se curvó. Ahí está. Eres mandona. ¿Te gusta? Sí, las palabras salieron más graves de lo que pretendía. Sus ojos se calentaron. Extendí la mano hacia su cintura y ella vino de buena gana, las manos deslizándose por mis brazos. Por un minuto, solo nos quedamos ahí en su cocina, sosteniéndonos entre las ruinas de nuestro desayuno de primera cita, el futuro presionando contra las ventanas. No sé cómo hacer esto, admití. Yo tampoco. ¿Eso no te asusta? Sí, levantó el rostro, pero no tanto como fingiendo que no lo deseo. Incliné la cabeza y la besé. No había nada frenético en ello. Ningún intento de borrar la llamada telefónica o negar el calendario. Fue una elección, un silento y deliberado. Sus dedos se curvaron en la nuca de mi cuello, y cuando suspiró contra mi boca, sentí que algo dentro de mí dejaba de estar en guardia. Cuando nos separamos, apoyé mi frente contra la suya. Ven conmigo esta noche, dije. A Virginia, eso escaló. Me reí. No, a cenar. A algún lugar que no implique que me quede dormido en tu pan francés. ¿No te quedaste dormido en él? Lo consideré. Fingió pensarlo. ¿Una cita de verdad? ¿Del tipo con zapatos? Sus ojos bajaron a sus pies descalzos. Ambicioso. Paso por ti a las 7. Vives a 6 metros. Igual paso por ti. ¿Debería hacerte esperar en el porche? Absolutamente. ¿Debería salir y preguntar si eres el hombre del que mi madre me advirtió? Solo si me dejas decir que sí. Su sonrisa se volvió lo suficientemente suave como para doler. Está bien, dijo. A las 7. Pasé el resto del día haciendo mal cosas prácticas. Desempaqué la mitad de mi bolsa de mar, descubrí que mi cuarto de huéspedes se veía mejor que antes de la tormenta, y leí los papeles de reparación con creciente asombro. Lena había negociado costos a la baja, documentado cada recibo, y dejado notas adhesivas en los márgenes. El ajustador del seguro intentó hacerse el listo aquí, lo manejé. No pagues esto 2 veces. Sí, sé que odias el color de la pintura. De nada. Me quedé en el cuarto reparado riéndome en silencio, dándome cuenta de que ella había dejado pedazos de sí misma por toda mi casa. No intrusiones. Cuidado. A las 7 en punto, estaba parado en su porche con una camisa de botones que había planchado 2 veces y que aún así no había mejorado. La puerta se abrió. Lena salió con un vestido verde oscuro y aretes plateados, el cabello recogido, excepto por un rizo que se había escapado cerca de su mandíbula. También zapatos, unas sandalias pequeñas con tiras que hacían que sus piernas se vieran lo suficientemente largas como para arruinarme. Olvidé cómo funcionaban las puertas.
Y las palabras también. Ella se miró a sí misma. ¿Mal? Devastador. Sus mejillas se sonrojaron. Más te vale que eso sea un cumplido. Es una advertencia al público en general. Cerró su puerta con llave, sonriendo. Tú también te ves bastante bien arreglado, Marino. Planché. Puedo notar que lo intentaste. Ouch. Deslizó su mano en el pliegue de mi brazo. No te preocupes. Me gusta un hombre con defectos alcanzables. El restaurante era un lugar de mariscos en la marina. Lo suficientemente casual como para que no me sintiera atrapado. Lo suficientemente bonito como para que Lena se viera como si perteneciera a la luz de las velas. Nos sentamos afuera bajo luces colgantes mientras los botes se mecían suavemente en sus amarres y el cielo se volvía violeta sobre el agua. Por una vez, no hablé de irme. Hablamos de todo lo demás. Ella me contó de su trabajo restaurando libros antiguos en el archivo del condado, como le encantaba salvar cosas que la gente asumía demasiado dañadas. Le conté de la guerra mezquina a bordo del barco por la última taza de café decente. Se rió tan fuerte con mi imitación del jefe Morales que la pareja de la mesa de al lado se quedó mirando. Entonces la brisa levantó un mechón de pelo sobre su mejilla, y extendí la mano antes de pensarlo. ¿Puedo? Pregunté. Su risa se apagó en algo más silencioso. Asintió. Le metí el rizo detrás de la oreja, mis dedos quedándose en su mandíbula. Su piel estaba tibia por el atardecer. Se inclinó apenas hacia mi toque. ¿Sigues pidiendo permiso, como si fuera a cambiar de opinión?, dijo. Estoy tratando de hacer esto bien. Hacerlo bien no significa nunca ser audaz. Dejé que mi pulgar rozara su mejilla. Anotado. Su mirada bajó a mi boca. La cena quedó sin terminar por un minuto. Después, caminamos por la marina, su mano en la mía, nuestros hombros chocando. Cerca del final del muelle, se detuvo junto a una banca desgastada. Aquí es donde vine la noche que le pegaron a tu techo, dijo. Te miré, después de que los contratistas se fueron. Estaba empapada, furiosa, asustada. Había tomado las decisiones equivocadas. Me senté aquí y en vez de eso te escribí un correo sobre el gato de la señora Álvarez. ¿Por qué? Porque quería que respondieras, miró hacia el agua oscura. Si te decía la verdad, habrías llamado y yo me habría derrumbado. Si te contaba del gato, me escribirías algo seco y ridículo, y yo podía fingir que las cosas eran normales. Me puse detrás de ella y la envolví con mis brazos por la cintura. Se recostó contra mí como si hubiera estado esperando todo el día para encajar ahí. Lamento que tuvieras que ser fuerte sola, dije. Cubrió mis manos con las suyas. Lamento no haberte confiado mi desorden. Quiero tu desorden. Se giró en mis brazos, los ojos brillantes. Cuidado. Tengo mucho. Tengo espacio de almacenamiento. Tu cuarto de huéspedes si tiene piso nuevo. La besé ahí bajo las luces de la marina, sonriendo contra su boca porque ella sonrió primero. Para cuando la acompañé a su casa, la noche se había suavizado a nuestro alrededor. En su puerta, no soltó mi mano. No quiero que 10 días se sientan como una cuenta regresiva, dijo. Entonces no contaremos hacia atrás. ¿Qué hacemos? Miré a través del jardín hacia mi luz del porche, luego de vuelta a ella. Construimos algo que pueda sobrevivir la distancia. Sus dedos se apretaron. Eso suena serio. Lo es. Abrió la boca, pero una voz cortó la oscuridad. Lena. Ambos nos giramos. Un hombre estaba parado cerca de la acera, medio en sombras, sosteniendo un ramo de rosas como una disculpa que había comprado de camino. Lena se puso rígida a mi lado. Los ojos del hombre se movieron hacia nuestras manos unidas. Supongo, dijo con amargura, que por esto dejaste de contestar mis llamadas. La mano de Lena se enfrió en la mía. El hombre se acercó, las rosas colgando a su lado. Era alto, pulido, del tipo que probablemente tenía hormas de zapatos y decía cosas como volvemos a conectar sin ironía. Miré a Lena primero. No a él. Su rostro se había puesto pálido, pero su barbilla estaba en alto. ¿Quién es? Pregunté en voz baja. Mi ex, dijo. Colin. Colin se rió una vez. Eso es todo. ¿Solo mi ex? Los dedos de Lena se apretaron alrededor de los míos, no pidiéndome que la rescatara, anclándose a sí misma. Eso es todo lo que eres, dijo. Me gustó tanto en ese momento que dolió. La mandíbula de Colin se tensó. Manejé 2 horas porque no contestabas. Eso debió decirte algo. Quería hablar. Querías tenerme sola. Sus ojos cortaron hacia mí.
¿Y tú eres? Sentí el viejo interruptor de la marina dentro de mí encenderse. Evaluar, controlar, neutralizar. Pero Lena se acercó más y respondió antes de que pudiera. Es Caleb. Está conmigo. Conmigo. 2 palabras, y de repente toda la noche cambió de forma. Colin también lo escuchó. Su rostro se torció, más orgullo herido que corazón roto. Te mueves rápido. Lena se rió de verdad, aguda e incrédula. Esperé 2 años a que me eligieras, Colin. Luego pasé 6 meses extrañando a un hombre que me hizo sentir más vista desde la mitad del océano de lo que tú lo hiciste desde el otro lado de una mesa de cena. No me hables de rápido. Las rosas se marchitaron un poco. No dije nada porque esto era suyo. Ella dio un paso adelante, todavía sosteniendo mi mano. Dejé de contestar porque terminamos. No por Caleb. No por nadie más. Porque estoy cansada de rogarle a alguien que me ame de una forma que no me haga más pequeña. Colin miró de ella a mí, como si esperara que yo me disculpara por estar ahí parado. No lo hice. Finalmente, dejó las rosas en la baranda del porche. Te vas a arrepentir de esto. La voz de Lena se suavizó, pero no se debilitó. No. Ya me arrepiento de suficiente. Por un segundo, pensé que discutiría. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso a su auto. Nos quedamos en silencio hasta que sus luces traseras desaparecieron. Solo entonces Lena exhaló. Me giré hacia ella. ¿Estás bien? No, miró las rosas, luego a mí. Pero estoy orgullosa de mí misma. Deberías estarlo. Su boca tembló. Odié que vieras eso. No lo hice. Estabas parada justo aquí. Vi cómo te elegiste a ti misma. Y luego me elegiste a mí en voz alta, pasé mi pulgar sobre sus nudillos. No voy a fingir que odié esa parte. Se le escapó una risa entrecortada. Entonces se acercó a mí, envolviendo ambos brazos alrededor de mi cintura. La sostuve bajo la luz del porche, con las rosas no deseadas a nuestro lado y la noche asentándose suave sobre nuestros hombros. No quiero ser alguien a quien corres porque soy más seguro que él, dije en su cabello. Se apartó, los ojos feroces. No eres un escondite, Caleb. No. No. Eres el hombre que quise antes de saber si querer estaba permitido. Se me apretó el pecho. ¿Está permitido? Pregunté. Su sonrisa se abrió. Está alentado. Así que la besé en su puerta principal, no para borrar a Colin, no para probarle algo a nadie, sino porque Lena me había elegido, y yo quería que sintiera que yo también la elegía de vuelta. Los siguientes 10 días no se sintieron como una cuenta regresiva. Se sintieron como construcción. Pintamos mi cuarto de huéspedes de un color que Lena llamaba neblina costera y yo llamaba gris con mejor mercadeo. Comimos comida para llevar en mi piso y discutimos sobre dónde debía ir el librero. Me hizo comprar bombillas nuevas para el porche porque, según ella, los marinos que vuelven merecen iluminación de ambiente. Arreglé su portón trasero bien esta vez, y cuando me tardé demasiado, se paró junto a mí con limonada y dijo: «Cuidado. Si vuelves a explicar bisagras, sabré que estás coqueteando». «Estoy coqueteando». Entonces continúa. Así que lo hice. En mi última noche antes de irme a Virginia, nos sentamos en el columpio de mi porche, sus piernas dobladas debajo de ella, mi brazo alrededor de sus hombros. Toda la calle estaba silenciosa excepto por los grillos y el sonido distante de la marina. «Tengo miedo», admitió. «Yo también». Ella levantó la vista. «¿Se te permite decir eso?» «Nueva política». «Me gusta». Saqué una pequeña llave de mi bolsillo y se la ofrecí. Se quedó mirándola. «Caleb, no es una prueba. No es presión. Solo verdad», la puse en su palma. «Ya hiciste que este lugar se sintiera como un hogar mientras no estaba. Quiero que tengas una llave porque te quiero en mi vida, no porque necesito que alguien revise las tuberías». Sus ojos se llenaron. «No quiero ser tu cuidadora de casa de contacto de emergencia». «No lo eres». «Entonces, ¿qué soy?» Tragué saliva. «La mujer de la que me estoy enamorando». Se le cortó la respiración. Las palabras me asustaron menos una vez que salieron. Se subió a mi regazo ahí mismo, en el columpio del porche, las manos enmarcando mi rostro. «Bien», susurró, «porque yo ya estoy ahí». Entonces me besó como una promesa que no necesitaba un momento perfecto para ser real. 10 días después, me fui. Pero esta vez, no desaparecí. Hablábamos todas las noches, a veces por horas, a veces por 6 minutos, mientras yo cenaba comida de máquina expendedora en una oficina de entrenamiento.
Ella me mandaba por correo notas ridículas dentro de páginas de libros viejos que no podía restaurar. Yo le enviaba fotos del amanecer desde Virginia y las etiquetaba observaciones meteorológicas solo para que me acusara de poesía. A los 3 meses, ella visitó Norfolk. La llevé a un restaurante cerca de la base y después caminamos junto al agua mientras las gaviotas gritaban arriba como niños mal educados. Deslizó su mano en la mía y dijo: podría acostumbrarme a extrañarte menos. 6 meses después, Lena trasladó su trabajo de restauración de libros a un laboratorio de conservación en Virginia. No es por mí, insistió mientras cargaba una caja hacia nuestra pequeña casa alquilada a 2 cuadras de la bahía. Es por mejor control de humedad. Claro, dije. Y porque tu sartén me extrañó. Naturalmente. Y tal vez porque te amo. Dejé la caja en el suelo y crucé la habitación. Esa sí parece relevante. Sonrió un poco. 1 año después del día en que corrió descalza por el jardín, volvimos a Harbour Lane a empacar lo último de mis cosas. El cuarto de huéspedes reparado estaba vacío. El columpio del porche crujía con el mismo ritmo de siempre. Y su casa de al lado tenía un cartel de vendido en el jardín. Lena estaba parada en el pasto entre las 2 casas, descalza otra vez, con el anillo de mi abuela en el dedo, riéndose porque acababa de decirle que todavía tenía una bota desamarrada. La miré bajo la luz dorada de la tarde y pensé en el taxi, la canasta de ropa caída, la carrera salvaje por el jardín, y en la forma en que alguna vez había creído que el hogar era algo a lo que volvía solo. Estaba equivocado. El hogar era Lena corriendo hacia mí antes de que ninguno de los dos tuviera el valor de nombrar lo que éramos. El hogar era una luz de porche dejada encendida. El hogar era su mano en la mía mientras nos alejábamos de 2 casas y caminábamos hacia una sola vida. ¿Qué habrían hecho ustedes si hubieran vuelto a casa después de 6 meses fuera, y su vecina hubiera dejado todo para correr descalza por el jardín hacia ustedes? ¿Alguna vez han vivido algo parecido, donde la reacción de alguien les dijo la verdad antes que sus palabras? Cuéntenme su historia en los comentarios. Si les gustó este vídeo, déjenme un like, suscríbanse, y nos vemos en el próximo.